El acero frío y oxidado de la jaula fue lo último que sentí contra mi mejilla, justo antes de que el disparo destrozara el dosel de la jungla. Ahora estoy mirando un folleto brillante del instituto. Es para un viaje de fin de curso de 99 euros al norte de Myanmar. Mis compañeros creen que es la mejor oferta de graduación. Yo sé que es un billete de ida a un complejo de estafas en el infierno. Y esta vez voy a sobrevivir. El olor a rotuladores y a perfume barato de vainilla me golpeó como un puñetazo. Jadeé, mis pulmones expandiéndose con violencia, como si buscaran aire después de ahogarse. Mis manos se estrellaron contra un escritorio de laminado frío. Tiraron una botella de agua de plástico al suelo. El fuerte estrépito resonó, atrayendo una docena de miradas adolescentes hacia mí. «Claudia, ¿estás bien? ¿O es que la clase de macroeconomía finalmente te ha dejado en coma?» La voz era del señor Morales. Estaba de pie, al frente de la clase, con una tiza en la mano. Llevaba esa misma irritante chaqueta de pana color mostaza. Parpadeé. Las luces fluorescentes me quemaban las córneas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, como un pájaro atrapado. Estaba muerta. Sabía que estaba muerta. Todavía podía saborear el regusto metálico de la sangre y el agua de lluvia sucia en mi boca. Todavía podía sentir el crujido agónico de mis costillas. Del bastón de bambú del guardia. Cuando no alcancé mi cuota de estafas de la semana, me miré las manos. Estaban suaves y limpias. Todas mis uñas estaban intactas, no arrancadas con alicates oxidados en un sótano húmedo de Miyawadi. Tenía 18 años otra vez. Era 14 de mayo. Exactamente un mes antes de la graduación. Exactamente un mes antes del viaje. «Estoy bien», logré decir, con una voz imposiblemente joven e intacta. «Me alegro de oírlo», dijo el señor Morales con una sonrisa despectiva, «porque tengo una oportunidad increíble para todos vosotros. Algo que quedará espectacular en vuestros expedientes para la universidad y que ampliará vuestros horizontes». Se acercó a su escritorio y cogió una pila de folletos brillantes. «Como sabéis, nuestro viaje de fin de curso a las Canarias se canceló por recortes de presupuesto. Pero una ONG educativa internacional muy generosa ha decidido patrocinar un programa de intercambio cultural». Empezó a pasar los folletos por las filas. Cuando el grueso papel brillante aterrizó en mi escritorio, una ola de náuseas profundas y paralizantes me invadió. Intercambio Cultural Pagoda Dorada descubre las joyas ocultas del norte de Myanmar, 14 días, todos los vuelos, alojamiento y comidas incluidos. Copago del estudiante, 99 euros. 99 euros. Laura, mi supuesta mejor amiga sentada a mi izquierda, agarró el folleto con ojos grandes y codiciosos. «Espera, ¿esto es real? Los vuelos a Asia cuestan como 2.000 euros. Está fuertemente subvencionado por nuestros socios en el extranjero», explicó el señor Morales. Había un brillo extraño y entusiasta en sus ojos, que ahora reconocí por lo que realmente era: complicidad, o tal vez una ignorancia ciega y arrogante. En mi vida pasada, no viví lo suficiente para averiguar qué comisión se llevaba por vendernos. Quieren que los estudiantes españoles experimenten sus sectores tecnológicos y culturales emergentes. Salimos el 15 de junio. Solo hay 30 plazas, así que necesitáis entregarme los permisos y el dinero para el viernes. En mi vida anterior, le había rogado a mi madre soltera que reuniera esos 99 euros. Había cortado céspedes. Había estado tan desesperada por viajar con Laura y el resto de nuestro grupo de élite. Habíamos subido a un avión a Bangkok. Cogimos un autobús a Mae Sot. Y luego, con el pretexto de un recorrido panorámico por el río, nos cruzaron ilegalmente por el río Moey hasta el norte de Myanmar. No hubo intercambio cultural. Solo estaba el KK Park, un complejo fortificado, rodeado de alambre de espino, guardias armados y el silencio ensordecedor de los olvidados. Nos encadenaban a ordenadores durante 18 horas al día. Nos obligaban a realizar estafas de criptomonedas y timos de pig butchering a occidentales. Si no estafabas al menos $10.000 a la semana, te mataban de hambre. Si intentabas escapar, te torturaban. Laura
La chica que ahora babeaba por el folleto me había delatado cuando encontré un teléfono de contrabando para llamar a la embajada. Cambió mi vida por una cama mejor en los barracones. Claudia, Dios mío, tenemos que ir, chilló Laura, sacudiéndome el hombro. Piensa en los TikToks. 100 euros. Vamos, la miré. Su perfecto balayage rubio, su sonrisa ingenua y egoísta. El dolor fantasma de una bala entrando por la nuca palpitaba al ritmo de mi corazón. No voy a ir, dije. Mi voz era inquietantemente tranquila. Como la línea plana de un monitor, Laura se quedó helada. Su sonrisa se convirtió en un puchero de molestia instantánea. ¿Qué? ¿Por qué no? No seas tan aguafiestas. Son 99 euros. Incluso tú puedes permitírtelo. La condescendencia en su tono me habría dolido en mi vida pasada. Ahora era solo el patético zumbido de un insecto condenado. Necesitaba una excusa, una coartada a prueba de balas que me mantuviera lejos de la lista del señor Morales, sin que pareciera sospechoso. Si intentaba gritar que era una tapadera de tráfico de personas, me encerrarían en un psiquiátrico. Eran chicos de suburbio protegidos. Creían que los monstruos solo existían en los podcasts de crímenes reales, no en los folletos de viajes aprobados por el colegio. No puedo, mentí con suavidad, reclinándome en mi silla. Mi padre me ha llamado esta mañana. Él y mi madre me llevan un mes de mochilera por Europa como regalo de graduación. París, Roma, la costa amalfitana. Ya está todo pagado. La mentira salió perfecta de mis labios. La verdad era que mis padres estaban en medio de un divorcio complicado. Habían alquilado una casa rural en los Pirineos para repartir sus bienes. Y a mí me habían dejado sola todo el verano. La mandíbula de Laura se tensó. Un destello de envidia pura, y sin adulterar cruzó su rostro. «¿Europa? No me habías dicho eso». Era una sorpresa, respondí, mirándola directamente a los ojos. El señor Morales detuvo su paseo. Sus ojos se desviaron hacia mí. Una extraña, casi depredadora, decepción apareció en su rostro. ¿Estás segura, Claudia? Europa es encantadora, pero esta es una oportunidad única en la vida, para ver un país en desarrollo. Eso forja el carácter. Realmente creo que deberías reconsiderarlo. Estoy segura, dije, deslizando el folleto de mi escritorio. Lo dejé caer en la papelera de al lado. No cambiaría mi viaje por nada. Fingir unas vacaciones de un mes en Europa, cuando en realidad te escondes en un sótano en Madrid, requiere una logística de grado militar. Conocía a Laura. Conocía el vicioso ecosistema de cotilleos del Colegio San Judas Tadeo. Si sospechaban que mentía para librarme del viaje, el ostracismo social sería implacable. Pero lo más importante, si el señor Morales o sus socios se daban cuenta de que había descubierto su trampa, podría no llegar a la graduación. Vacié toda mi cuenta de ahorros, dinero destinado a los libros de la universidad. Compré un router VPN Premium, 3 aplicaciones de fotos deepfake y suscripciones a servicios de geolocalización europeos. Pasé la siguiente semana creando un fantasma digital. Encontré fotos oscuras en alta resolución de cafés parisinos, calles empedradas romanas y trenes suizos que no se podían buscar a la inversa. Probé a publicarlas en cuentas privadas de redes sociales. Me aseguré de que los metadatos reflejaran zonas horarias y coordenadas europeas. Mientras construía mi fortaleza de mentiras, los pasillos del San Judas estaban consumidos por una fiebre de emoción. El viaje de 99 euros era de lo único que se hablaba. 30 estudiantes se habían apuntado. 30 corderos, caminando voluntariamente hacia el matadero. Cada vez que veía a Leo, el capitán del equipo de fútbol, riendo junto a su taquilla, lo veía como estaría en 3 meses, sin un ojo, suplicando agua en el calor sofocante de una celda de hormigón. Cada vez que veía a Sofía, la tímida estudiante de arte con su cuaderno de bocetos, recordaba los gritos horribles, gritos que resonaban desde los pisos superiores del complejo. Cuando los guardias se la llevaron para tareas especiales, la culpa era una manta pesada y sofocante. Lo sabía, pero no podía quedarme en silencio. Un martes. Durante una hora libre en la biblioteca,
Abrí un cliente de correo electrónico encriptado de la Dark Web. Creé una dirección desechable, buscador, de, verdad 90 y 9, y empecé a compilar un dossier. Saqué artículos de periodistas asiáticos, siempre independientes, sobre los sindicatos de estafas en el Triángulo Dorado. Adjunté imágenes por satélite del complejo KK Park, destacando el alambre de espino y las torres de vigilancia. Escribí una advertencia estéril y urgente. El viaje de la Pagoda Dorada es una tapadera para sindicatos de tráfico de personas. Seréis introducidos ilegalmente al otro lado de la frontera y esclavizados. Mirad las coordenadas. Mirad las empresas fantasma patrocinadoras. No subáis a ese avión. Si lo envié a Noel. Noel era el único en nuestro grupo de amigos con una pizca de pensamiento crítico. Era el editor del periódico escolar. Naturalmente escéptico. Y había estado debatiendo si ir o no. Quería pasar el verano trabajando en su coche. Lo observé desde 2 mesas de distancia mientras la notificación aparecía en su portátil. Vi su ceño fruncirse. Vi sus ojos abrirse de par en par mientras hacía clic en los enlaces. Mientras leía los informes desgarradores sobre trabajos forzados y talleres de estafas cripto. Por un breve y brillante momento, pensé que lo había logrado. Pensé que las fichas de dominó caerían. Pero los adolescentes son notablemente arrogantes. En lugar de ir a la policía, Noel hizo lo más estúpido posible. Imprimió el correo electrónico y fue directamente al despacho del señor Morales. Lo seguí a una distancia segura. Pegué la espalda a las taquillas frías junto a la puerta abierta, escuchando. «Señor Morales, he recibido este correo anónimo raro», dijo Noel, con la voz llena de confusión. «Dice que el viaje a Myanmar es... Bueno, dice que es un complejo de tráfico de personas. Mire estos artículos». Hubo una larga pausa. Oí el crujido del papel. Noel, la voz del señor Morales, era suave, paternalista, y goteaba una paciencia ensayada. «Me alegro de que me traigas esto, pero tienes que entender la alfabetización mediática. Esto es propaganda antiasiática impulsada por intereses corporativos rivales. Myanmar es un país en desarrollo, sí, pero la zona a la que vamos es completamente segura. Es una zona económica especializada. ¿De verdad crees que la Junta Escolar aprobaría un viaje que os pusiera en peligro? Bueno, no, supongo que no. Pero las fotos de satélite son de una base militar a kilómetros de nuestro resort». Morales mintió sin esfuerzo. «Mira, si tienes miedo, puedo darle tu plaza a alguien de la lista de espera. Pero no dejes que los trolls de Internet te roben esta oportunidad». Noel dudó. «No, quiero ir. Solo quería estar seguro». Cerré los ojos. Una lágrima silenciosa de pura frustración me quemó la mejilla. No tenían remedio. Sin embargo, el verdadero terror no llegó hasta el viernes. Era la asamblea final obligatoria para los estudiantes que iban al viaje. Aunque yo no iba, Laura me arrastró al auditorio. Insistió en que necesitaba ver lo que me estaba perdiendo, mientras yo supuestamente comía croissants en París. Me senté en la última fila, navegando por mi teléfono, intentando ignorar el parloteo ansioso. «Sentaos, por favor», anunció el señor Morales al micrófono. «Antes de finalizar las listas, quiero presentar a nuestro coordinador principal de la Fundación Pagoda Dorada. Ha volado desde Bangkok solo para responder a vuestras últimas preguntas. Por favor, dad la bienvenida al señor Declan Vargas». El nombre no me dijo nada al principio, pero cuando el hombre salió de detrás de la cortina de terciopelo del escenario, la sangre de mis venas se convirtió en hielo. Llevaba un traje gris a medida. Su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás y mostró una sonrisa encantadora y brillante a los estudiantes. Pero yo conocía esa sonrisa. Conocía la cicatriz irregular escondida bajo su mandíbula izquierda. Era Declan, el reclutador. El hombre que había estado en el balcón del complejo de Myawaddy fumando un puro, mientras los guardias golpeaban a un adolescente hasta la muerte en el patio por intentar escapar. Era la cara occidental del sindicato, el demonio de lengua de plata que negociaba con los cuerpos. No era solo un nombre en un folleto. Estaba aquí, en mi instituto de Madrid.
Hola, San Judas, dijo Declan, su voz un barítono suave y cautivador. Estoy increíblemente emocionado de conoceros a todos. Estáis a punto de embarcaros en un viaje que redefinirá por completo vuestras vidas. Redefinirá vuestras vidas. El doble sentido me revolvió el estómago. Me agarré a los reposabrazos de mi silla, intentando hacerme invisible. Necesitaba irme, necesitaba correr, pero mientras Declan examinaba a la multitud, absorbiendo la adoración ingenua de los estudiantes, sus ojos barrieron la última fila y se clavaron en los míos. La sonrisa encantadora de su rostro no vaciló, pero sus ojos fríos, muertos y completamente depredadores se afilaron. Inclinó la cabeza una fracción de pulgada, mirándome directamente. Era como si, a través del mar de adolescentes condenados, reconociera a la única alma en la sala que ya sabía lo que él era en realidad. La guerra psicológica acababa de empezar. En el momento en que la mirada de Declan se fijó en la mía en ese auditorio sofocante, mi ilusión meticulosamente elaborada comenzó a fracturarse. No aparté la mirada. No podía. Si miraba hacia otro lado, si mostraba una pizca del terror absoluto que amenazaba con licuar mis entrañas, él lo sabría. En el submundo criminal del Triángulo Dorado, depredadores como él poseían un sexto sentido. Detectaban a la presa que se daba cuenta de que estaba en una jaula. Mantuve mi rostro inexpresivo. Canalicé cada gramo de apatía que una adolescente de suburbio podía reunir, y lentamente volví a mirar mi teléfono. Cuando la asamblea finalmente terminó, fui la primera en salir por las puertas dobles. Prácticamente corrí hacia mi viejo Seat Ibiza. Cerré las puertas con seguro y me hundí en el asiento del conductor. Me temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el contacto. Él estaba aquí. El arquitecto del asesinato de mi vida pasada estaba a 15 metros, entregando itinerarios brillantes y sonriendo a los padres que financiaban activamente el descenso de sus hijos al infierno. Las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de tortura psicológica. Tuve que interpretar el papel de la viajera extasiada y malcriada. Compré una maleta barata de aspecto vintage en una tienda de segunda mano y la exhibí en casa de Laura mientras ella hacía la maleta. «Todavía no me creo que te pierdas esto», se quejó Laura. Metía 3 bañadores de diseño en su bolsa de viaje. Declan dijo que el resort tiene una piscina infinita con vistas a las montañas. Vamos a sacar un montón de contenido. París está muy visto, Claudia. Ah, lo sé. Forcé una risa, con el pecho oprimido. Miré los bañadores. A donde iban no había piscinas, solo suelos de hormigón, cubos de agua marrón para bañarse, y el zumbido constante y opresivo de los generadores diésel que alimentaban filas de ordenadores robados. Solo prométeme que me escribirás cuando aterrices en Bangkok. Pues claro, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Si el wifi del autobús no es un desastre, el 15 de junio llegó con una humedad sofocante. Mi madre, completamente absorta en los trámites de su divorcio, me dejó en el aeropuerto. Nos abrazamos. Me dijo que le escribiera desde el Charles de Gaulle. Y se fue. Crucé las puertas de cristal de la terminal de salidas. Esperé exactamente 20 minutos en una cafetería. Y luego pedí un Uber para volver a mi casa vacía. Mi descenso a las sombras digitales había comenzado. Cerré la puerta principal con llave. Bajé todas las persianas y trasladé toda mi vida al sótano sin ventanas. Era verano en Madrid, pero allí abajo, bañada solo por el resplandor azul de mis monitores, parecía un búnker. Encendí el router VPN. Dirigí mi dirección IP a través de un servidor en París y subí mi primera publicación a Instagram. Aterrizaje en la ciudad de la luz. Agotada, pero lista para esta aventura de un mes. Adjunté una imagen perfectamente retocada. Un capuchino en una mesa de bistró. La Torre Eiffel desenfocada artísticamente al fondo. En cuestión de minutos, los me gusta empezaron a llegar. Mis compañeros, sentados en la terminal esperando su vuelo a Asia, comentaban con emojis de corazones. Abrí un rastreador de vuelos en mi segundo monitor. Vuelo QR-150, de Madrid a Bangkok. Observé el pequeño icono del avión digital avanzar lentamente sobre el mapa. 30 puntos en un mapa.
30 vidas a punto de ser borradas violentamente del mundo civilizado. Durante las primeras 48 horas, mi teléfono no paró de sonar. Laura me envió un aluvión de vídeos desde el aeropuerto de Bangkok, comiendo pad thai, riendo, haciendo el signo de la paz. El señor Morales aparecía al fondo de un vídeo, con aire engreído e importante. Luego llegó la actualización que me heló la sangre. Laura, subiendo al autobús privado ahora. Declan está aquí. Dice que son unas 8 horas en coche hasta la frontera, y luego un rápido viaje en barco hasta el resort. No hay cobertura en las montañas, así que hablamos pronto. Te echo de menos. Un viaje en barco. El río Moey. El cruce a Miyawadi. Le respondí. Pásalo bien, ten cuidado. Era un mensaje para un fantasma. Se hizo el silencio. Un vacío absoluto y sofocante. Día tras día, sentada en mi sótano, publicaba meticulosamente mis falsas vacaciones europeas. Aquí estoy en el Louvre, una imagen compuesta, comiendo un helado en Roma, un selfie deepfake con una iluminación perfecta. Mantenía una coartada impecable, demostrando a cualquiera que le importara que Claudia estaba a miles de kilómetros. Ajena a todo y feliz, pero el silencio desde el este era ensordecedor. Los padres de los 30 estudiantes tenían un grupo de chat con el señor Morales, quien supuestamente llevaba un teléfono por satélite. Había hackeado la cuenta de correo de la madre de Laura para seguir las actualizaciones. El quinto día, Morales envió un mensaje genérico de solo texto. Hemos llegado bien. Los estudiantes están inmersos en la cultura local. El Wi-Fi no funciona por una tormenta regional, pero todos se lo están pasando en grande. Informaremos pronto. Era mentira. Sabía exactamente cómo era el quinto día. El quinto día era cuando empezaban las palizas. El quinto día era cuando te confiscaban el pasaporte, te encerraban en una habitación con otras 50 víctimas llorando y te entregaban un dossier con guiones de estafas cripto. Si llorabas, te electrocutaban con un taser. Si te resistías, te arrastraban al patio. Caminaba de un lado a otro del sótano. El dolor fantasma en mis costillas palpitaba. La culpa era un peso físico que oprimía mis pulmones hasta dejarme sin aliento. Me había salvado a mí misma. Pero, ¿a qué precio? ¿Iba a quedarme sentada en la oscuridad, fingiendo mirar la Mona Lisa, mientras mis compañeros eran vendidos como esclavos modernos? La noche del 28 de junio, mi teléfono se iluminó. No era una notificación de Instagram. Era un mensaje en una aplicación de mensajería encriptada. La había instalado en secreto en el teléfono de Noel meses atrás, disfrazada de utilidad para ahorrar batería. Le había dicho que mejoraría la duración de su batería para jugar. La pantalla parpadeó. Noel. Claudia. Ayuda. Por favor. Noel. No es un resort. Armas. Noel. Laura ha desaparecido. Se la llevaron. Noel. Sangre por todas partes. Morales está muerto. Le dispararon. Dejé de respirar. La habitación daba vueltas. Dispararon a Morales. En mi vida anterior, Morales nunca fue al viaje. Solo recogía el dinero. El sindicato debió darse cuenta del alcance de este botín, en particular 30 adolescentes españoles de buena familia, y decidió atar cabos sueltos. O quizás Declan se dio cuenta de que Morales era un lastre. No él. Escondí el teléfono en la pared. Batería al 4%. Claudia, si recibes esto, avisa a la policía. KK Park. Diles, KK Park. El mensaje desapareció, borrado automáticamente por el protocolo de seguridad de la aplicación. Me quedé sentada, bajo el brillo de mi monitor. El silencio de los suburbios de Madrid golpeaba las paredes del sótano. La pesadilla ya no era un recuerdo. Estaba sucediendo ahora mismo, y yo era la única que podía detenerla. Hay un tipo de claridad que llega cuando no tienes absolutamente nada que perder. Ya había muerto una vez en el barro de ese complejo. El miedo que me había paralizado durante las últimas 2 semanas se evaporó de repente, reemplazado por una rabia fría y calculadora. Ya no era solo una víctima. Era un fantasma con conexión a Internet.
No podía simplemente llamar a la policía local. Si entraba en la comisaría del barrio hablando de sindicatos de tráfico de personas en Myanmar, lo descartarían como una broma histérica de una adolescente. Sobre todo porque los padres seguían recibiendo correos falsos de todo. Va genial de la cuenta secuestrada de Morales. Necesitaba saltarme a las autoridades locales. Necesitaba forzar un incidente geopolítico. Abrí el dossier que había creado semanas atrás, el que Noel le había entregado tontamente a Morales. Había pasado horas documentando las empresas fantasma que financiaban la Fundación Pagoda Dorada. Tenía los nombres de las corporaciones ficticias en Bangkok, los números de cuenta utilizados para procesar nuestros depósitos de 99 euros e imágenes por satélite de alta resolución del complejo Kaka Park, destacando específicamente los barracones occidentales recién construidos, donde alojaban a los cautivos de habla inglesa. Creé una docena de cuentas de correo anónimas y fuertemente encriptadas, enrutadas a través de servidores en Suiza e Islandia. No apunté a la policía, apunté a los medios de comunicación, apunté a la Unidad de Secuestros Internacionales del FBI, apunté a las ONG de derechos humanos que operaban desde Tailandia. Mi mensaje era idéntico en todas las plataformas, escrito en el lenguaje estéril y urgente de un informante. Urgente. Secuestro masivo de 30 ciudadanos españoles. El viaje de fin de curso del Colegio San Judas Tadeo es una tapadera. 30 menores españoles se encuentran actualmente retenidos en el complejo de estafas KK Park, en Myawaddy, Myanmar. El profesor supervisor ha sido ejecutado. Se adjuntan los números de ruta financiera que prueban que la Fundación Pagoda Dorada es una tapadera del crimen organizado transnacional. Intervengan inmediatamente. Adjunté las capturas de pantalla de los frenéticos mensajes de socorro de Noel. Adjunté la fotografía de Declan de la asamblea del colegio, la cual, tras pasarla por un software de reconocimiento facial, lo identificó como Declan Pierce, un fugitivo con una orden de búsqueda internacional por fraude y tráfico de personas. Pulsé enviar. Y luego esperé. Para mantener mi coartada, me obligué a publicar una última foto. Yo, supuestamente, sentada en un balcón en Florencia, mirando la puesta de sol. No puedo creer que este viaje esté a punto de terminar, decía el pie de foto. Me temblaban las manos al pulsar publicar. 48 horas después, el mundo explotó. Estaba sentada en mi cocina comiendo un tazón de cereales secos, cuando la alerta de noticias de última hora apareció en mi televisor. El rostro del presentador era sombrío. Estamos siguiendo una historia en desarrollo y horrible desde el sudeste asiático. Se cree que 30 estudiantes de Instituto de Madrid que participaban en un supuesto programa de intercambio cultural han sido secuestrados por un sindicato de ciberestafas que opera en el norte de Myanmar. La cuchara se me cayó en el tazón. Hicieron caso. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de caos absoluto. El Colegio San Judas Tadeo se convirtió en un circo mediático. Furgonetas del FBI rodearon el colegio. Los padres, que habían estado recibiendo mensajes de texto generados por IA, imitando las voces de sus hijos, se derrumbaron por completo en la televisión nacional. Como había nombrado a Declan Pierce y proporcionado el rastro financiero, la presión internacional aumentó exponencialmente. El ejército tailandés, presionado por el Departamento de Estado de EU, fortificó la frontera. Tuve que volver de mi viaje a Europa. Reservé un vuelo real de Nueva York a Madrid. Arrastré mi maleta de segunda mano hasta la terminal de llegadas. Allí me esperaba mi madre, que había pausado su divorcio el tiempo suficiente para darse cuenta de que la mitad de mi promoción había desaparecido. Estaba llorando. «Oh, Claudia», sollozó, abrazándome fuerte. «Gracias a Dios que no fuiste a ese viaje. Gracias a Dios que estabas en Europa». «Lo sé, mamá», susurré, mirando fijamente por encima de su hombro. «Tengo mucha suerte». La redada en el KK Park ocurrió a finales de julio. No fue un rescate limpio. Los sindicatos no entregan así como así sus activos de millones de dólares. Hubo un tiroteo, con facciones rebeldes locales que habían sido sobornadas por el sindicato. Me quedé pegada al televisor mientras llegaban las imágenes.
Mostraban autobuses cruzando la frontera tailandesa, escoltados por guardias armados. Los estudiantes parecían fantasmas. Estaban demacrados, cubiertos de picaduras de mosquito. Sus ojos, vacíos y traumatizados. Vi a Leo, el capitán de fútbol. Tenía los 2 ojos intactos, pero su brazo estaba en un cabestrillo improvisado. Su rostro, magullado hasta ser irreconocible. Vi a Sofía, la artista, siendo llevada en una camilla. Miraba al cielo sin expresión. Y entonces vi a Noel. Caminaba cojeando, agarrando una manta térmica de aluminio alrededor de sus hombros. Miró directamente a la lente de la cámara mientras bajaba del autobús. En sus ojos vi el mismo vacío atormentado y roto que yo había llevado conmigo cuando desperté en aquella clase hace 2 meses. No todos volvieron. Laura no lo logró. El presentador de noticias informó solemnemente que 3 estudiantes y el acompañante, el señor Morales, habían perecido en el complejo. No dieron detalles, pero no los necesitaba. Sabía lo que la jungla se traga, y sabía que nunca lo devuelve. Asistí al funeral en el instituto una semana después. El gimnasio estaba lleno de padres llorando y supervivientes traumatizados. Noel estaba sentado en primera fila, mirando sus zapatos. Me acerqué a él después del servicio. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos oscuros y pesados. «Me avisaste», susurró. Su voz era ronca, rota. «En la biblioteca, ese correo». «Fuiste tú, ¿verdad?» Lo miré, sintiendo el peso de 2 vidas sobre mis hombros. Podría haberlo negado. Podría haber interpretado a la turista ignorante que pasó el verano comiendo cruasanes. Pero al mirar a los supervivientes, cambiados para siempre, marcados para siempre por el infierno del que yo había escapado por los pelos, me di cuenta de algo. Sobrevivir no era solo evitar la bala, era cargar con la verdad. «Sí», dije en voz baja. «Fui yo». Noel cerró los ojos. Una sola lágrima surcó la suciedad que aún parecía permanentemente incrustada en su piel. «Gracias», suspiró. Salí del gimnasio y me adentré en el ardiente sol de verano de Madrid. Estaba viva. El complejo había sido reducido a cenizas. Declan Pierce estaba bajo custodia federal. Pero mientras miraba mis manos suaves y sin cicatrices, supe la verdad. Una parte de mí siempre estaría atrapada detrás de ese alambre de espino, escuchando la lluvia, esperando un rescate que solo llegó a la segunda vuelta. La segunda historia. Escuché sus gritos a través de un mensaje de voz lleno de estática. Era exactamente como lo recordaba de mi primera vida. Fingí una tos violenta y desgarradora para librarme de la excursión de fin de curso al Parque Nacional de Ordesa. Ellos pensaron que solo estaba siendo vago, pero yo sabía la verdad. Lo que despertaba cuando se ponía el sol no era un animal. Lo primero que registré fue el olor del ambientador de vainilla de mi madre. Un contraste brutal con el hedor abrumador a cobre, a tierra mojada y a carne podrida que me había estado asfixiando solo unos segundos antes. Me incorporé de golpe, jadeando, mientras mis manos arañaban frenéticamente mi garganta. Esperaba sentir el desgarro afilado y caliente de unas garras. Esperaba que mis dedos volvieran resbaladizos, cubiertos de mi propia sangre. En su lugar, solo sentí el suave algodón de mi camiseta ancha de Nirvana y la piel lisa e intacta de mi cuello. Miré a mi alrededor, desorientado. Los números rojos de mi despertador digital marcaban las 6:30 am. A su lado, mi iPhone vibró. La pantalla de bloqueo mostraba una fecha que me heló la sangre en las venas. Martes, 12 de octubre. Era 2018 otra vez. Me levanté de la cama como pude, con las rodillas débiles. Me miré en el espejo de cuerpo entero de la puerta de mi armario. Tenía exactamente el mismo aspecto que a los 17 años, sin ojeras hundidas, sin la cicatriz irregular en mi mejilla, donde aquella cosa me había rozado antes de arrastrar a Marcos hacia la oscuridad. Estaba entero, estaba vivo. Y en exactamente 3 días, toda mi clase de segundo de bachillerato tenía programado subir a un autobús amarillo con destino al Parque Nacional de Ordesa.
Si esto fuera una película, yo sería el héroe. Entraría en el IES San Isidro, me subiría a una mesa de la cafetería y advertiría a todos. Les diría que el retiro anual de biología era una trampa mortal. Les contaría que, cuando el sol se pone en la segunda noche, el bosque no solo se oscurece, se vuelve hambriento. Les hablaría de las figuras pálidas e increíblemente altas que se movían entre los pinos, de cómo imitaban nuestras voces para atraernos fuera de las tiendas. Pero esto no era una película, y yo no era ningún héroe. El recuerdo visceral de la mano cortada de Sofía junto a las brasas moribundas de nuestra hoguera era demasiado reciente. El sonido de Javier suplicando por su madre mientras algo lo arrastraba hacia las copas de los árboles todavía resonaba en mis oídos. Sabía que si intentaba advertirles, simplemente me llamarían loco. Peor aún, el señor Hernández, nuestro entusiasta profesor de biología, probablemente me obligaría a ir a la excursión para superar mis ansiedades irracionales. No, no podía salvarlos. Solo podía salvarme a mí mismo. Para el jueves por la mañana ya tenía mi plan. Pasé la noche entera ensayando una tos profunda y cavernosa. Me froté cebolla cruda bajo los ojos para que se pusieran rojos y llorosos. Bebí 3 tazas de té hirviendo justo antes de que mi madre me llevara al instituto. Quería subir mi temperatura corporal, lo justo para parecer que tenía fiebre. Cuando entré por las puertas del IES San Isidro, interpreté mi papel a la perfección. Encogí los hombros, temblando violentamente dentro de mi chaqueta, a pesar del suave clima de otoño. Los vi en nuestro sitio de siempre, junto a las taquillas. Marcos estaba apoyado contra el metal, girando distraídamente la rueda de su candado. Sofía se quejaba de la mala cobertura que habría en las montañas, con la pantalla rota de su móvil iluminándole la cara. Y Javier metía una cantidad ridícula de cecina en su macuto. Me dolía el corazón solo de mirarlos. En mi vida anterior, Marcos y yo habíamos compartido un saco de dormir. Fue él quien me cogió de la mano cuando el primer grito agónico resonó desde la cabaña de los profesores. Ahora solo era un chico que no sabía que le quedaban exactamente 48 horas de vida. «Alex, tienes una cara horrible», dijo Sofía cuando me acerqué, dando un paso atrás. Forcé una tos pectoral espantosa, asegurándome de que sonara húmeda y dolorosa. «Y así me siento», carraspeé, apoyándome pesadamente en la taquilla. «Creo que es bronquitis, o algo peor». Marcos frunció el ceño, y su sonrisa despreocupada se desvaneció. «¿Aún así vienes a Ordesa mañana?» «Salimos a las 6 a.m», negué con la cabeza, evitando su mirada. Sabía que si lo miraba demasiado, me echaría a llorar. «No puedo. Me mata el pecho. Voy a ir a la enfermería ahora mismo. Creo que tendré que pasar de esta». «¿En serio?», se quejó Javier, metiendo un paquete de cecina en su bolsa. «Vas a dejar que Daniel ocupe tu sitio». Hernández dijo que si alguien se daba de baja, Daniel se quedaba con la plaza libre. Ya sabes que ronca como un tren de mercancías. Una nueva oleada de náuseas me golpeó. Daniel. El tranquilo y empollón Daniel, con su inhalador para el asma y su obsesión por las cámaras antiguas. En mi primera vida, Daniel se había quedado en casa. Se había graduado, había ido a la Complutense y había vivido una vida plena. Al salvarme a mí mismo, estaba firmando su sentencia de muerte. La culpa era un peso físico, oprimiéndome el pecho, pero el instinto primario de supervivencia gritaba más fuerte. «Lo siento», logré decir. Y esta vez, las lágrimas en mis ojos eran completamente reales. De verdad que lo siento. Pasé la siguiente hora en el despacho de la señora Robles. La enfermera del instituto echó un vistazo a mis ojos inyectados en sangre, escuchó el sibilante traqueteo que forcé desde mis pulmones e inmediatamente llamó a mi madre. A las 10 a.m. ya estaba de vuelta en mi cama, a salvo. A la mañana siguiente, viernes, me quedé junto a la ventana de mi habitación. A través del cristal, observé el pálido amanecer de otoño. Exactamente a las 6:15 a.m. mi teléfono vibró. Era un Snapchat de Sofía, un selfie de ella, Marcos, Javier y un desconcertado Daniel sentados en la parte de atrás del autobús.
El texto decía: «Ojalá estuvieras aquí, bicho. Camino al bosque». Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Estaba a salvo. El autobús se había ido. Pero mientras estaba sentado al borde de mi cama, envuelto en un pesado edredón, una aterradora comprensión me invadió. Había alterado la línea de tiempo. Yo era la variable que había cambiado, y en la oscura y retorcida lógica de lo que sea que gobierne el universo, no tenía ni idea de qué consecuencias desencadenaría mi ausencia. La noche del viernes fue agónica. Mis padres habían salido a una cena, dejándome solo en casa. Pedí una pizza, encendí todas las luces y puse una comedia en la televisión a todo volumen, tratando de ahogar el silencio opresivo. Pero mis ojos nunca se apartaron de mi teléfono. En mi primera vida, la excursión había sido relativamente normal hasta el sábado por la noche. El viernes por la tarde había consistido en montar las tiendas, una aburrida charla del señor Hernández sobre la flora local y asar nubes de azúcar. Actualizaba obsesivamente Instagram y Snapchat, esperando las migas de pan digitales de sus últimos días. Ordesa tenía una cobertura terrible, pero había una cresta cerca del campamento principal donde ocasionalmente podías pillar una raya de 3G. A las 8:45 p.m. apareció una notificación. El chat de grupo, que irónicamente habían llamado Fiebre de Cabaña, se iluminó. Sofía, 8:45 p.m. Ya llegamos. Hernández ya está durmiendo en su cabaña. Hemos colado una botella de Malibú. Marcos, 8:46 p.m. Alex, te lo estás perdiendo. Daniel se ha traído los prismáticos de visión nocturna de su abuelo. Vamos a cazar fantasmas. Se me encogió el estómago. ¿Cazar fantasmas? ¿Visión nocturna? No habían hecho eso en la primera línea de tiempo. En la primera línea de tiempo, yo había estado allí y me había quejado de tener frío. Así que todos nos habíamos quedado acurrucados junto al fuego. Mi ausencia ya estaba alterando sus acciones, empujándolos más lejos de la seguridad de la hoguera. Escribí furiosamente, con los dedos temblando. Alex, 8:48 p.m. No os metáis entre los árboles, tíos. En serio, los guardas dicen que hay osos por estas fechas. Quedaos junto al fuego. El mensaje permaneció como no entregado durante 10 minutos agónicos. Entonces, Javier respondió. Javier, 8:58 p.m. Osos, tío. Nos preocupa más el grimoso que has enviado para asustarnos. Me quedé helado. La comedia a todo volumen en la televisión, de repente, sonaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Alex, 8:59 p.m. ¿De qué hablas? Yo no he enviado a nadie. No hubo respuesta inmediata. La única raya de 3G debió de haberse perdido. Caminé de un lado a otro de mi salón, mordiéndome la uña del pulgar hasta que sangró. ¿A qué se refería Javier? 20 minutos después, mi teléfono vibró en mi mano. No era un texto. Era un vídeo de Snapchat de Daniel. Toqué la pantalla, conteniendo la respiración. El vídeo era oscuro, granulado, iluminado solo por el haz de luz concentrado de una linterna potente. Daniel estaba grabando desde el borde del campamento, apuntando la cámara hacia la densa y sofocante pared de pinos. Alex, esto no tiene gracia, susurró la voz de Daniel desde detrás de la cámara, temblando ligeramente. Dile a tu primo que se vaya a casa. Estamos en medio de la nada. La cámara hizo zoom. En lo profundo de la línea de árboles, apenas iluminada por la linterna, había una figura. Estaba lejos, pero sus proporciones eran incorrectas. Era demasiado alta, sus extremidades anormalmente largas, colgando lánguidamente a los lados. Llevaba un chubasquero amarillo brillante. El corazón me golpeó las costillas con tanta fuerza que pensé que se romperían. Yo no tenía un hermano, pero mi primo mayor, que había muerto en un accidente de coche hacía 3 años, solía llevar un chubasquero amarillo brillante. Fue él quien enseñó a Marcos y a Sofía a montar en bici. Todos lo conocían. La criatura ya estaba usando un rostro sacado de sus recuerdos. En mi primera vida, la tortura psicológica no había comenzado hasta la segunda noche.
Las cosas del bosque nos habían acechado, habían aprendido nuestras voces y luego las habían usado para atraernos. Pero como se habían alejado del fuego la primera noche, la línea de tiempo se había acelerado. Antes de que terminara el vídeo, la figura del chubasquero amarillo levantó una mano. Los dedos eran demasiado largos, con demasiadas articulaciones. Saludó lentamente. Luego el vídeo se cortó. Intenté llamar a Daniel, directo al buzón de voz. Intenté con Marcos. Buzón de voz. Sofía. Buzón de voz. El pánico, frío y agudo, inundó mi sistema. Yo estaba a salvo en mi casa, a cientos de kilómetros, pero me sentía tan atrapado como en aquel bosque. Corrí a la cocina, cogí un vaso de agua con manos temblorosas e intenté racionalizar. Quizás podría llamar a la Guardia Civil de la jurisdicción de Ordesa, pero ¿qué les diría? Mis amigos están viendo fantasmas con chubasqueros amarillos. Lo descartarían como una broma de adolescentes. Para cuando enviaran a un agente a investigar, sería de día. Y para entonces, las cosas del bosque los habrían arrastrado a los sistemas de cuevas bajo las raíces. Mi teléfono se iluminó de nuevo. 9:40 y 2 p.m. Una llamada entrante. El identificador ponía Marcos. Acepté tan rápido que casi se me cae el móvil. Marcos, escúchame. Tenéis que meteros todos en la cabaña del señor Hernández ahora mismo. Cerrad las puertas y no, Alex. La voz al otro lado del teléfono hizo que se me helara la sangre en las venas. Era mi propia voz, o más bien una imitación perfecta e impecable de mi voz. Incluso calcaba el ligero tono nasal del falso resfriado que había estado fingiendo toda la semana. Alex, repitió mi propia voz a través del altavoz, mezclada con una extraña estática metálica. ¿Por qué no estás aquí? Hace mucho frío. Te estamos esperando. ¿Quién eres? Susurré, con las cuerdas vocales paralizadas por el terror. Lo prometiste, continuó la voz que no era la mía, pero ahora estaba fallando. El tono subía y bajaba, ciclando a través de un coro de diferentes voces. Cambió de mi voz a la de Sofía, y luego a un profundo gruñido gutural que sonaba como piedras rozando entre sí. Los abandonaste. Los dejaste para nosotros. En el fondo de la llamada, bajo la respiración pesada y húmeda de la cosa al teléfono, oí un sonido que conocía íntimamente. Era el sonido de la cremallera de una tienda de campaña siendo bajada, lenta y deliberadamente. Luego la voz real de Marcos, débil y somnolienta, en el fondo. Alex, ¿de verdad has conducido hasta aquí? ¿Cómo has pasado a los guardas? No lo mires, Marcos, grité al teléfono. Corre, solo corre. La línea se cortó. Me derrumbé en el suelo de la cocina, con las baldosas frías contra mi piel. Mi mente se hundía en el abismo. En mi intento de engañar a la muerte, no solo había condenado a Daniel, había desatado la pesadilla 24 horas antes. Y mientras mi teléfono vibraba una última vez con un mensaje automático del operador mensaje, no enviado por fallo en la red, me di cuenta de algo mucho más horrible. La cosa al teléfono no solo me había estado imitando para asustarlos, estaba usando mi voz para que abrieran la tienda. Ya no era solo un superviviente, era el cebo. El suelo de la cocina estaba helado, pero no sentía el frío. Mi teléfono yacía completamente muerto sobre las baldosas, un inútil ladrillo de cristal y metal. El silencio de mi casa, que minutos antes se sentía tan sofocante, ahora parecía un frágil santuario. Allá afuera, en la densa y oscura bóveda del Parque Nacional de Ordesa, mis amigos estaban siendo cazados, y yo era el cebo. Mi mente corría, luchando por procesar la imposible geometría de la situación. En mi vida anterior, la masacre había comenzado el sábado por la noche. Estábamos acurrucados alrededor de la hoguera cuando el primer grito rasgó la oscuridad, un sonido tan húmedo y gutural que desafiaba las cuerdas vocales humanas. Nos habíamos dispersado. Marcos me arrastró hacia el bosque. Fue entonces cuando la vi. Una entidad altísima, imposiblemente pálida, que llevaba los rostros de nuestros seres queridos. Me había rozado la mejilla una agonía al rojo vivo antes de que yo cayera por un terraplén embarrado. Me desmayé.
Y luego desperté en mi cama, 3 días antes. Pero ahora, porque me había acobardado, porque había fingido esa maldita tos y me había quedado envuelto en mi burbuja de seguridad, la línea de tiempo se había colapsado sobre sí misma. Las entidades no habían esperado. Mi ausencia había creado un vacío, y la antigua cosa hambrienta, que vivía bajo las raíces de Ordesa, lo había sentido. No podía quedarme aquí sentado. La culpa era un parásito físico, royendo las paredes de mi estómago. Daniel, el dulce y asmático Daniel, estaba allí por mi culpa. Corrí al recibidor y cogí las llaves del viejo Nissan Qashqai de mi padre. Mis manos temblaban tan violentamente que se me cayeron 2 veces. Me puse mi chubasquero, cogí una pesada linterna del cajón de las herramientas y salí corriendo a la entrada. El aire de la noche era cortante, un presagio del duro invierno que se avecinaba. Giré la llave de contacto y el motor cobró vida con un familiar traqueteo. Ordesa estaba exactamente a 3 horas en coche desde mi casa. Si iba a 130 por la autopista e ignoraba los límites de velocidad de la carretera de montaña, podría llegar en 2 horas y media. Metí marcha atrás y salí disparado del barrio, con los neumáticos chirriando contra el asfalto húmedo. La primera hora fue un borrón de luces de autopista y pánico. Mantenía la calefacción al máximo, pero mis dientes no dejaban de castañetear. Intenté llamar al 112 3 veces. Los 2 primeros intentos resultaron en un extraño silencio lleno de estática. Al tercer intento, una operadora finalmente contestó. 112. ¿Cuál es su emergencia? Mis amigos. Hiperventilé, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Están en el Parque Nacional de Ordesa. La excursión de biología. Algo los está atacando. Tiene que enviar a la Guardia Civil o a los agentes forestales, por favor. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. La respiración de la operadora era pesada, traqueteando ligeramente contra el micrófono. ¿Ordesa?, preguntó, con un tono completamente desprovisto de urgencia. Sí, el campamento principal junto a la carretera a 135. Por favor, están en peligro. Alex, dijo la operadora. Mi pie pisó el freno por puro reflejo. El coche viró peligrosamente hacia el carril contiguo antes de que lo corrigiera. Mi corazón se detuvo. No le había dado mi nombre a la operadora. Te están esperando, Alex. La voz de la operadora cambió. El tono profesional y burocrático se desvaneció, reemplazado por el inconfundible tono quejumbroso de Sofía. ¿Por qué enviaste a Daniel? Daniel no sabe como tú. Daniel está llorando. Alex. Grité y golpeé la consola central, arrancando el cable auxiliar y colgando el teléfono. Lancé el dispositivo al asiento del copiloto como si fuera radiactivo. Las entidades no solo imitaban voces en el bosque, estaban dentro de la red de telefonía. Estaban interceptando las señales. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Las cosas de Ordesa no eran solo animales salvajes o fantasmas. Eran una inteligencia depredadora, una mímica que se extendía más allá de la forma física. Estaban aprendiendo. Para cuando llegué a la sinuosa carretera de montaña que llevaba al Parque Nacional, había comenzado un diluvio torrencial. La lluvia azotaba el parabrisas en violentas cortinas rítmicas, inutilizando prácticamente las luces largas. La oscuridad de los pinos a ambos lados de la carretera se sentía absoluta. Parecían dientes afilados, esperando para tragarse el coche entero. A la 1:15 a.m., el letrero de madera del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se materializó bajo los faros. La estación de agentes forestales estaba a 1,5 kilómetros de la entrada. Era un pequeño edificio de estilo cabaña de troncos. Para mi inmenso alivio, una sola luz ardía en la ventana delantera y un todoterreno verde del servicio forestal estaba aparcado fuera. Puse el coche en punto muerto, dejando el motor en marcha, y corrí a través de la lluvia helada. Golpeé con los puños la pesada puerta de roble de la estación. ¡Ayuda! ¡Por favor, abran la puerta!, grité por encima del rugido del aguacero. El cerrojo hizo clic.
La puerta se abrió hacia adentro, revelando a un hombre alto y de hombros anchos con un uniforme de agente forestal. Su placa de identificación decía Molina. Parecía cansado, con los ojos inyectados en sangre y una taza de café medio vacía en la mano. «Tranquilo, chaval», dijo el agente Molina, retrocediendo para dejarme entrar en el vestíbulo con olor a cedro. «¿Qué pasa? ¿Dónde están tus padres?» «Mis amigos», jadeé, doblándome para recuperar el aliento. El calor de la cabaña era embriagador, pero la adrenalina me mantenía temblando. La excursión del instituto. El IES San Isidro. Están en el campamento principal. Hay algo ahí fuera. Los está cazando. Tiene que coger su arma y venir conmigo. El agente Molina frunció el ceño, dejando su taza sobre el escritorio. El San Isidro. Sí, el grupo de Hernández. Los registré a las 4. Pero, chaval, no hay nada ahí fuera salvo tejones y quizás algún jabalí. La tormenta probablemente los está asustando. «¡No!», chillé, con lágrimas de pura frustración cayendo por mis mejillas. «No es un animal». Recibí una llamada. Estaba imitando sus voces. «Por favor, tiene que creerme». Molina me miró fijamente durante un largo e incómodo momento. No cogió su radio. No cogió su chaqueta. Simplemente se quedó perfectamente quieto. «¿Imitando sus voces?», preguntó Molina. Su voz era de repente plana. El papel de agente preocupado y autoritario se desvaneció por completo. «Sí», susurré, dando un lento e instintivo paso hacia atrás, hacia la puerta. Molina inclinó la cabeza. El ángulo era demasiado agudo. Las vértebras de su cuello crujieron con un sonido húmedo y repugnante. Sonrió, y sus dientes estaban demasiado juntos, empujando contra sus labios en una fila caótica y dentada. «¿Así, Alex?», preguntó Molina. Pero la voz que salió de su boca no era la suya. Era la voz de Marcos. El pánico, absoluto y primario, secuestró mi sistema nervioso. Me lancé hacia atrás, abrí la pesada puerta de golpe y corrí bajo la lluvia torrencial. Detrás de mí, oí reír al agente Molina. Un sonido que comenzó como una risa profunda y se transformó en una estática metálica y chirriante que resonó sobre el trueno. Me metí en el coche, puse el seguro y pisé el acelerador a fondo. Los neumáticos patinaron en el barro antes de agarrarse, lanzando el coche hacia adelante, hacia la oscura carretera del bosque. Estaba completamente solo. No había ninguna autoridad que pudiera salvarnos. La infección ya estaba en las puertas. El trayecto desde la estación de agentes hasta el campamento principal duró 10 minutos agónicos. La carretera estaba apenas mantenida, llena de baches que amenazaban con romper el eje del coche. La lluvia amainaba hasta convertirse en una miserable llovizna, pero la niebla estaba llegando. Densa, gris y antinatural. Se aferraba al capó del coche como telarañas. Cuando finalmente entré en el claro de tierra del campamento principal, los faros iluminaron una escena de devastación absoluta. El coche del señor Hernández estaba aparcado junto al inicio del sendero. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, y la luz interior proyectaba un pálido resplandor amarillo. Más allá, el campamento en sí estaba destrozado. Las 5 tiendas de lona habían sido rasgadas desde fuera hacia adentro. Los sacos de dormir estaban arrastrados por el barro. Una nevera portátil estaba volcada, derramando refrescos y hielo en un enorme charco oscuro que olía abrumadoramente a cobre y tierra mojada. «¡Marcos!», grité, saliendo del coche. Dejé el motor en marcha y los faros encendidos, agarrando con fuerza la pesada linterna. Sofía. Daniel. El silencio que me respondió fue ensordecedor. No había grillos, ni viento, solo el bajo zumbido del motor de mi coche. Avancé lentamente hacia el centro del campamento, barriendo el desastre con el haz de mi linterna. Junto a los restos de la hoguera, lo vi. Un chubasquero amarillo brillante, tirado en el barro. Estaba cubierto de manchas oscuras y viscosas. Mi estómago se rebeló violentamente, pero reprimí la bilis.
Entonces, un débil sonido rítmico captó mi atención. Clic, clac, clic, clac. Venía del borde de la línea de árboles, justo donde comenzaba la sofocante oscuridad de los pinos. Apunté mi linterna. Sentada en la base de un enorme roble estaba la cámara Polaroid antigua de Daniel, junto a su videocámara digital. La videocámara todavía estaba encendida, su pequeña pantalla LCD brillando débilmente en la oscuridad. La cinta luchaba por salir. Me acerqué como si fuera una bomba sin explotar. Me arrodillé en el barro, cogí la videocámara y pulsé el botón de reproducción. La pantalla parpadeó. La grabación era de esa misma noche. Era el mismo vídeo que había recibido en Snapchat, pero desde un ángulo diferente. Daniel sostenía la cámara, temblando. Marcos y Javier estaban frente a él, armados solo con bastones de senderismo. «Dile a tu primo que se vaya a casa», resonó la voz de Daniel a través del pequeño altavoz. En la pantalla, la figura del chubasquero amarillo estaba entre los árboles, pero ya no era mi primo fallecido. A medida que la cámara hacía zoom, el rostro de la entidad se enfocó. Dejé de respirar. La linterna se me resbaló de los dedos, golpeando el barro con un ruido sordo. El rostro iluminado en la pantalla era el mío. Era una copia perfecta e impecable de mí. Llevaba mi camiseta ancha de Nirvana. Tenía mi pelo castaño y desordenado, pero los ojos eran completamente negros, sin esclerótica, y la mandíbula colgaba abierta en un ángulo imposible y desencajado. «Alex». La voz de Marcos en la grabación vaciló. «¿Ese es Alex?» La cosa en la pantalla sonrió, un estiramiento grotesco de mis propios rasgos. Luego abrió la boca y la voz del señor Hernández salió, amplificada y distorsionada. «A la hora de pasar lista, clase. Nadie puede faltar». La grabación se convirtió en un borrón caótico de movimiento, gritos y lona, rasgándose antes de que la cámara cayera, grabando nada más que el suelo embarrado hasta que la tarjeta de memoria se llenó. Me quedé mirando la pantalla negra. Una paradoja horrible que destrozaba la realidad se asentó en mi mente. No solo había alterado la línea de tiempo al quedarme en casa, había roto las reglas del universo. Yo había muerto en la primera línea de tiempo. Se suponía que debía estar muerto. Al forzar mi conciencia a regresar al pasado y negarme a entrar en el matadero, había creado un déficit temporal. La entidad no solo me había imitado para atraerlos, había asumido mi forma exacta para cumplir el papel que se suponía que yo debía jugar. El universo exigía un sacrificio para equilibrar la ecuación. Exigía a Alex. «Lo has entendido», susurró una voz justo detrás de mí. Me di la vuelta, casi tropezando con un poste de tienda destrozado. De pie, bajo el haz de luz de los faros del coche, estaba Daniel. Estaba cubierto de barro, sus gafas rotas, su pecho subiendo y bajando, mientras se agarraba a su inhalador. Parecía aterrorizado, pero estaba vivo. «¡Daniel!», grité, corriendo hacia él para agarrarlo por los hombros. «Dios mío, estás vivo. ¿Dónde están los demás? Tenemos que ir al coche ahora mismo». Daniel no se movió. Su piel estaba helada. Me miró con los ojos abiertos y vacíos. Se llevaron a Marcos a las raíces. Sofía ha desaparecido. Javier intentó correr, pero el agente lo atrapó en la carretera. «Todavía podemos irnos», supliqué, tirando de su brazo. «Vamos». Daniel apartó suavemente mi mano de su brazo. Negó con la cabeza, y una sola lágrima trazó una línea limpia a través del barro de su mejilla. «No puedo ir contigo, Alex, porque no solo nos abandonaste». «¿De qué estás hablando?», rogué, con el pánico subiendo de nuevo por mi garganta. La voz de Daniel comenzó a superponerse, subiendo y bajando de tono, ciclando a través de un coro de estática. «Lo trajiste de vuelta contigo». Me quedé helado. Me miré las manos. Lentamente, una sensación de ardor agonizante comenzó a extenderse por mi mejilla derecha. Me la toqué, mis dedos temblorosos rozando mi propia piel. Allí, bajo mis yemas, la piel se estaba abriendo. Una laceración irregular y profunda, la cicatriz exacta que la criatura me había hecho en mi primera vida antes de arrastrar a Marcos a la oscuridad, se estaba manifestando en mi cara en tiempo real.
El olor a cobre no solo venía del campamento, venía de mis propias manos. El renacimiento no fue una segunda oportunidad, Alex, dijo Daniel. Pero ya no era Daniel. Su mandíbula se desencajó, cayendo hasta su esternón, revelando hileras de dientes como agujas. Fue una incubación. Los faros del coche parpadearon y se apagaron, sumiendo el campamento en una oscuridad absoluta y sofocante. En la negrura, una docena de pares de ojos pálidos y sin párpados comenzaron a abrirse en la línea de árboles, rodeándome en un círculo perfecto. Empezaron a corear mi nombre, imitando a la perfección la voz de mi madre, de mi padre y de Marcos. Cerré los ojos mientras las manos frías salían de la oscuridad para alcanzarme. Había fingido una tos para saltarme el campamento, pero nunca puedes saltarte el final del camino. El bosque no solo nos cazaba de noche, ya me había atrapado a mí, y simplemente había esperado a que yo mismo me trajera a casa.